Formativo BBR. Noticias del avance de la fe. Acontecimientos del reino de Dios en pleno desarrollo. Una mirada al mundo desde la perspectiva bíblica. Formativo BBR. Bienvenidos a nuestra edición de comienzo de semana, hoy lunes 13 de julio, en nuestro Formativo BBR, transmitiendo en simultáneo por la frecuencia 89.7 FM y a través de Facebook Live en nuestra cuenta Vida Visión Radio. También aquellos que nos sintonizan a través de nuestra página web www.vidavision.org. Hoy les estaremos acompañando, como en cada emisión, en los controles Abraham Moreno Boada, asistido por Isaías Ortiz, y en la narración de las noticias estaremos los periodistas Jesús Romero y Luis Rodríguez, y quien les habla, un servidor, Diego Ortiz. Hoy, lunes, damos comienzo al formativo, que es un espacio dedicado a la difusión de las noticias de interés del avance de la fe a nivel regional, nacional e internacional. Noticias edificantes forman parte de nuestras informaciones referente a la expansión del reino de Dios en todas las áreas de influencia. Formativo BBR, un espacio informativo que pretende formar, informar y comunicar de los acontecimientos y eventos de interés desde una perspectiva bíblica. De esta manera, damos inicio al Formativo BBR en nuestra edición de inicio de semana. Estos son los titulares regionales. Alcaldía de Girardot despliega plan de rehabilitación de semáforos en la entidad. Iglesia León de Judá levanta clamor por San Joaquín de Turmero. Alcaldía de Bolívar intensifica jornada de desinfección en el centro de atención de cuarentena Capitán Antonio Ricaute. Nacionales. Urgente, Venezuela requiere oración por aumento de suicidio por causa de la crisis y la pandemia. Encuentro binacional Venezuela-Brasil para la cooperación humanitaria internacional. Rusia presentó medicamento contra el COVID-19 para América Latina. 70,000 venezolanos han retornado por los diferentes pasos fronterizos. Conferencia Episcopal Venezolana clamó por elecciones libres y exhortó a las Fuerzas Armadas a ponerse al servicio del pueblo. Flexibilización en 3 etapas. Internacionales. A sus 88 años fallece evangelista estadounidense Morris Cerullo. Colombia celebró virtualmente el Día de la Libertad Religiosa. Cristianos iraquíes se preocupan por la lucha de poder de la milicia. Amenaza de muerte a parlamentaria evangélica por votar contra el aborto en Reino Unido. Editorial, nivel 1, fortalece su presencia en el mercado editorial cristiano. 100 pastores evangélicos fallecen ayudando a víctimas del coronavirus en Bolivia. Derrotado el intento de las Naciones Unidas de garantizar el aborto para el 2030 con la excusa del coronavirus. Freddy Rincón dice que Dios lo escogió para darle alegría a Colombia. Estas son las noticias del formativo BBR, mostrando el avance de la fe aquí y ahora. Así está pasando en Aragua, una perspectiva local del avance de la fe. Alcaldía de Girardot despliega plan de rehabilitación de semáforos en la entidad. Plan de rehabilitación y reparación de semáforos con el objetivo de mejorar la vialidad vehicular, implementó la Alcaldía de Girardot. Así lo dio a conocer Arturo Páez, presidente de Constru Girardot, quien señaló que fueron atendidos diferentes semáforos en importantes arterias viales de la ciudad, como el semáforo de la avenida Aragua con San Ignacio,
donde se efectuó la reparación de la caja de control y el reemplazo de luminarias. Igualmente se reparó el de la avenida Ayacucho con Río Güey. Ambos se encuentran ahora al 100% operativos. Señaló Páez que a través de Construgirardot se ha venido realizando reparaciones puntuales, correcciones y mejoras en las intersecciones del municipio, donde se han sustituido más de 100 luminarias en los instrumentos de dirección vial y reparado la estructura del semáforo de la Casanova Godoy con Avenida Bolívar, igualmente en la Constitución a la altura de la Ayacucho. Destacó que la red de semáforos en el municipio Girardot consta de 115 intersecciones y que esto representa más del 80% de esta red, que ya se encuentra modernizada con tecnología LED y estructura metálica. Todo ello siguiendo los lineamientos de gestión del alcalde Pedro Bastida, reseñó Arturo Páez. Dirección de Información y Comunicación de la Alcaldía Girardot para el formativo BBR Prensa. Iglesia León de Judá levanta clamor por San Joaquín de Turmero. El tiempo de despertar de la iglesia es precisamente el que vivimos. Es por eso que la Iglesia León de Judá tomó posesión espiritualmente de los aires de San Joaquín de Turmero. Así lo comentó Daniel Benítez para Prensa BBR. El domingo 12 de julio Dios nos permitió hacer nuestra primera caminata aniversaria, donde subimos a las montañas de nuestro sector con todas las previsiones y prudencias necesarias. Subimos a lo más alto de las montañas a hacer declaraciones, oraciones por nuestra comunidad, por nuestro territorio, donde un gran grupo de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, de nuestra membresía, apoyó en este hermoso tiempo de gran bendición para nuestra comunidad, y un grupo también quedó en la iglesia también haciendo oraciones. Así que el motivo principal fue hacer oraciones por nuestra comunidad, declaraciones proféticas y seguir declarando y peleando nuestro territorio para Cristo. Un tiempo muy hermoso y de verdad de gran bendición. El fin de semana la congregación se preparó para subir a la montaña con el propósito de tomar un tiempo de oración y proclamación de su palabra, en el cual fueron distribuidos por escuadrón para evitar el aglomeramiento. Benítez también resaltó que bajo las medidas preventivas se realizó esta actividad. No podemos perder el norte de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, y es bendecir nuestra comunidad y país, para hacer frente a la crisis que vivimos e infundir a las demás personas esperanza que necesitan. Concluyó que su palabra no pasará, pero si estamos apercibidos de los tiempos que vivimos, podremos remontarnos en la cresta de la ola y estar por encima de toda circunstancia adversa. Prensa BBR. Alcaldía de Bolívar intensifica jornada de desinfección en el Centro de Atención de Cuarentena Capitán Antonio Ricaurte. La Alcaldía del municipio de Bolívar, a través de la brigada adscrita a la Dirección de Servicios Generales, intensificó la jornada de limpieza, desinfección con hipoclorito en el Centro Especializado de Atención a los Connacionales Capitán Antonio Ricaurte. Así lo dio a conocer la alcaldesa Marisela Arenas, junto al equipo de contingencia municipal. Señaló la burgomaestre que este tiene que estar atento con la población y seguir aplicando las medidas sanitarias y de prevención. Por ello, las brigadas de desinfección intensifican estas actividades, específicamente en los espacios del CEAP Capitán Antonio Ricaurte. Asimismo, instruyó que es necesario que la ciudadanía permanezca en sus hogares y respete las medidas de salubridad, tales como el uso de tapabocas, gel antibacterial y distanciamiento social. Arenas destacó que cada una de las personas que residen en el municipio Bolívar y que regresaron de países extranjeros, al retornar a su lugar de origen, es inmediatamente aislada y chequeada diariamente por el equipo médico del área de salud integral comunitaria. De igual forma, resaltó que en tiempos de pandemia, las acciones de la municipalidad en conjunto al Poder Popular Organizado no se han dejado de activar, como en las jornadas de distribución de alimentos a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, abordaje de salud con el despistaje del COVID-19,
casa por casa y en el despliegue permanente de cuadrillas de mantenimiento enmarcadas en el plan de desinfección para la prevención contra el coronavirus. Alcaldía de Bolívar para Formativo BBR Prensa. Venezuela en primer plano. La nación, Dios y la iglesia en la noticia. Urgente, Venezuela requiere de oración dado el aumento de suicidios por causa de la crisis y la pandemia. El país se ha caracterizado por ser uno de los más alegres en Latinoamérica, destacado por el libro Guinness. Pero según el portal de Noticia Verdad y Vida, un estudio presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia muestra cómo en los últimos años el país también ha alcanzado sus tasas más altas de suicidio en 80 años de registro. En medio de tantos cambios que se han visto afectados por la crisis, Venezuela está en una situación bastante delicada. De esta forma lo aseveró Gustavo Páez, geógrafo a cargo del estudio, quien indicó que 9.7 de cada 100 venezolanos pasan por este hecho, muchas veces en medio de un cuadro depresivo y en donde el mayor índice de suicidio se registra en la ciudad de Mérida. Estas cifras están respaldadas con informaciones de registros locales e indicadores de la Organización Mundial para la Salud. Páez resaltó para Verdad y Vida que el aumento reciente está vinculado a lo agravante del momento por el cual pasa Venezuela, caracterizada por la inseguridad económica, el deterioro social, sumando ahora la pandemia, ha elevado el registro de defunciones a 94 venezolanos que se han arrebatado su vida a raíz de la cuarentena por el coronavirus, de los cuales de 12 a 17 años son adolescentes y de 30 a 65 años son adultos. Las principales causas que se pueden asociar es la crisis actual del país, los trastornos depresivos y los problemas afectivos o de parejas. Sin embargo, este tipo de acontecimientos son inducidos por entes espirituales de maldad en contra de la creación, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad, haciendo un llamado a las iglesias de Maracay, de Aragua y Venezuela para luchar con toda la armadura de Dios y sacar nuestro país de este principado. Prensa BBR. En nacionales, se lleva a cabo encuentro binacional Venezuela-Brasil para la cooperación humanitaria. El pasado sábado 11 de julio, a través de la plataforma Zoom, se llevó a cabo el primer encuentro binacional Venezuela-Brasil, organizado por la Red Esperanza Sin Fronteras, para compartir experiencias entre ambas naciones referente a la acción social y humanitaria. Esta iniciativa se llevó a cabo con la finalidad de estrechar lazos a favor de la solidaridad y la mutua colaboración, durante la cual se presentaron varios programas en desarrollo que se vienen realizando en ambos países. Estuvieron presentes en este webinar el presidente de la Alianza Evangélica de Brasil, Pastor Silas Tostes, la directora de Visión Mundial Brasil, Marta Janet, y el presidente de la Junta de Visión Mundial Brasil, Valdir Stengegar, entre otros. Se dio a conocer los proyectos del Ministerio Médico de Cristo en Brasil, el Movimiento de Médicos por la Niñez y las acciones de RENAS, que es la Red Evangélica Nacional de Acción Social. Por Venezuela, el pastor José Piñero presentó las estructuras de la Red Esperanza Sin Frontera y se dio a conocer los avances de algunos proyectos que en el área de la acción social y humanitaria se vienen desarrollando en el país, algunos de los cuales con apoyo del equipo de World Vision Venezuela. Venciendo las dificultades de conexión, pudo realizarse este importante encuentro, el cual, según sus organizadores, es el primero de muchos que se realizarán próximamente. Prensa BBR. Rusia presentó medicamento contra el COVID-19 para América Latina. En videoconferencia desde la Embajada de Rusia en Guatemala y en conjunto con el Fondo de Inversiones de Rusia, se presentó el medicamento Avifavir para el tratamiento del COVID-19. Así comenzar a negociar o a distribuir para su suministro en toda la región caribeña. Se destacó la participación de representantes de todos los parlamentos supranacionales de la región, así como de agencias y comités especializados en salud
y representantes de los parlamentos centroamericano, el parlamento andino, el parlamento latinoamericano y caribeño y el parlamento de Mercosur. Es necesario aclarar que hasta el momento no hay información oficial de Venezuela para la adquisición del medicamento ruso Avifavir, pero sí hay convenios de salud, lo que hace pensar que los venezolanos pudieran contar con este medicamento muy pronto. Asimismo, y en otro orden de ideas, se supo y de conocer la llegada de 840,000 viales de insulina en diferentes presentaciones para el tratamiento contra la diabetes en Venezuela, procedentes de Rusia, cargamento que representa el cumplimiento de un 16% del convenio salud pactado con el país. Formativo BBR Prensa. 70.000 venezolanos han retornados por los diferentes pasos fronterizos. A través de los pasos fronterizos con Brasil han ingresado por lo menos 3.500 connacionales, sumando al resto que se ha movilizado por medio de las distintas fronteras de Venezuela. Así lo reseñó el Universal. El artículo explica que desde el mes de abril hasta la fecha, en el estado Táchira han logrado entrar 41.796 personas y que fueron atendidas por algunos organismos de ayuda fronteriza, de un total de 70.000 personas. Muchos de ellos han transitado por los estados Zulia, Apure, Bolívar, Amazonas, en cuyo sitio aplican la prueba de PDR, luego de PCR, posteriormente la aplicación de la PDR. Prensa BBR. Conferencia Episcopal Venezolana clamó por elecciones libres y exhortó a las Fuerzas Armadas a ponerse al servicio del pueblo. En una rueda de prensa realizada a través de la plataforma virtual Zoom, se llevó a cabo la lectura de la exhortación pastoral de la 114 Asamblea Ordinaria del Episcopado Católico Venezolano. En nombre de los arzobispos y obispos de Venezuela, Monseñor José Trinidad Fernández, obispo auxiliar de Caracas y secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, fue el encargado de dar a conocer la reflexión que dirige sobre la grave situación que viven los venezolanos, en las que expresó un mensaje de esperanza y dijo tener la plena seguridad propia de la fe que el Señor está con los venezolanos y que su palabra ilumina sus pasos. El exhorto llevó por título la cita bíblica Deuteronomio 31:6, que dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Asimismo, los obispos venezolanos manifestaron su exhortación a las realidades políticas, económicas, sociales y estructurales de la nación, aludiendo e instando a reflexionar sobre la realidad y verdad de Jesucristo encarnado, máxima revelación del Padre, y que esta seguridad nos ayude a confortarnos ante las dudas, pruebas que atraviesa la nación. El llamado urgente se hizo a los militares venezolanos para que caminen a favor de la comunidad, mientras que exhortaron a las autoridades e instituciones responsables de gobierno a ser verdaderamente eficaces en la defensa de los derechos humanos para garantizar todos los derechos civiles del ser. A la comunidad política se esmere en el servicio al bien común. Conferencia Episcopal Venezolana para Formativo BBR Prensa. Flexibilización en 3 etapas. Según la fuente informativa eldiario.com, indicó que el cronograma presentado por las autoridades venezolanas está comprendido por un sistema de 7+7, bajo 3 niveles de flexibilización. Nivel 1 consiste en cuarentena radical debido a los altos peligros de contagio. Entre ellos se aplicará el estado Zulia, debido al foco de contagio registrado en la entidad, en conjunto a los municipios fronterizos con Colombia, debido a la cercanía con el vecino país. El Vigía del estado Mérida, el municipio Cumaná del estado Sucre, también entran en este esquema durante una semana los municipios fronterizos de Táchira y Apure, tomando en consideración que los sectores que podrán estar activos dentro de este nivel son los básicos: alimentos y medicina. Nivel 2, 4 días de cuarentena radical, debido a los altos peligros de contagio. Entre ellos se aplicará el estado Zulia, debido al foco de contagio registrado en la entidad, en conjunto a los municipios fronterizos con Colombia, debido a la cercanía con el vecino país. El Vigía del estado Mérida, el municipio Cumaná del estado Sucre, también entran en este esquema durante una semana los municipios fronterizos de Táchira y Apure, tomando en consideración que los sectores que podrán estar activos dentro de este nivel son los básicos: alimentos y medicina.
Este nivel comprende una flexibilización parcial y monitoreada. En él se incluyen 3 estados: Carabobo, Trujillo, Mérida, Táchira, Bolívar, Apure, Aragua, Miranda, Sucre, Falcón, Anzoátegui, Yaracuy y Distrito Capital, menos los municipios fronterizos. Aquí estarán trabajando los 10 sectores económicos que estuvieron en la primera etapa de flexibilización, manteniendo los siguientes horarios: los bancos de 9 a 1 p.m., consultorios de 7 a 2 p.m., construcción de 8 a 1 p.m., ferreterías de 11 a 4 p.m., peluquerías de 10 a 4 p.m., industrias textil, calzado y química de 10 a 4 p.m., talleres mecánicos de 9 a 1 p.m., plomería de 9 a 2 p.m., servicios de refrigeración de 9 a 1 p.m., transporte de 7 de la mañana a 5 de la tarde. El nivel 3, aquí es una flexibilización general, los cuales son 9 estados: Amazonas, Barinas, Cojedes, el Tamacuro, Guárico, Vargas, Lara, Nueva Esparta y Portuguesa. Allí se incluyen los 24 sectores económicos. Según el diario.com, afirma que este esquema de 7+7 presentado el fin de semana corresponde desde el 13 de julio a 19 y consiste en 7 días libres de circulación bajo las medidas preventivas y los horarios mencionados. Posteriormente serán 7 días de cuarentena radical para evaluar las mejorías a través del sistema de flexibilización. No obstante, nuestra recomendación es seguir las instrucciones de los expertos, aplicando siempre la fe en Dios, no solo por la salud, sino para reducir el temor que se está viviendo a raíz de la pandemia. Prensa BBR. Escuchas el formativo BBR, ventana informativa de los avances del reino de Dios en el mundo de hoy. Panorama internacional. Noticias del mundo, la iglesia y el avance de la fe. Internacionales, a sus 88 años fallece el evangelista estadounidense Morris Cerullo. El reconocido evangelista estadounidense Morris Cerullo falleció este sábado 11 de julio a la edad de 88 años en San Diego, California, quien había estado delicado de salud a causa de una neumonía por la cual se encontraba hospitalizado días atrás. El Dr. Morris Cerullo fue un evangelista de multitudes que viajó extensamente por todo el mundo para llevar a cabo su ministerio, siendo grandemente usado por Dios a través de sus campañas de sanidad y milagros, donde miles rindieron sus vidas a Jesucristo. El Dr. Cerullo era el anfitrión de Victory Today, un programa de televisión diario, y llegó a publicar más de 200 libros a lo largo de su ministerio. Así también, durante muchos años, el Dr. Cerullo dirigió reiteradas escuelas de ministerio en varios países, entre ellos México, Brasil, Filipinas, Corea, Zimbabue, Sudáfrica, Kenia, Nigeria, Indonesia, los Países Bajos y muchos otros más. El evangelista Cerullo nació en Nueva Jersey y perdió a sus padres a temprana edad, tocándole vivir buena parte de su niñez en orfanatos, convirtiéndose al cristianismo a los 14 años y medio, con la ayuda de una enfermera del orfanato de Clifton, en New Jersey. Poco después, relata su biografía, los directores del orfanato le restringieron la práctica de ciertos asuntos de su nueva fe, así que escapó del orfanato y comenzó a predicar el evangelio a la edad de 16 años. Después de afirmar que había tenido una visión de Dios en la que fue testigo del sufrimiento de la gente en el infierno, lo cual lo llevó a predicar el evangelio hasta sus últimos días. Cerullo fue un apasionado hombre de Dios que está considerado como uno de los más influyentes ministerios de los últimos años, dejando un gigantesco legado a las presentes generaciones. En sus últimos alientos, Morris le pidió a su familia y al Señor que lo liberara de su casa terrenal. Tenía la seguridad de que Dios le había permitido terminar la obra que el Eterno le había encomendado hacer. Desde el formativo BBR, hoy recordamos la memoria de este gran hombre de Dios que por designio divino ha partido a la patria celestial. Prensa BBR. Colombia celebró virtualmente el Día de la Libertad Religiosa.
Desde sus casas y en conferencia virtual celebraron los líderes de la Confederación Evangélica de Colombia, CEDECOL, el Día de la Libertad Religiosa en el país. Cada primera semana del mes de julio se celebra el Día Nacional de la Libertad Religiosa en Colombia. Pastores y líderes cristianos se expresaron a través de las redes sociales el agradecimiento a Dios por ese día especial y exaltaron el derecho fundamental de poder levantar su fe como seres humanos y sobre todo con la opinión o la opción para adorar a Dios. Así lo detalló Edgar Castaño, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, quien recordó que ya es el quinto año que la Iglesia Evangélica celebra el Día de la Libertad Religiosa en Colombia. Por otro lado, el vicepresidente de CEDECOL, Eduardo Gómez, resaltó el logro de insertar el decreto especial para los cristianos colombianos el 4 de julio del año 2016 en el Congreso Nacional de la República de Colombia. La actividad por la plataforma de conferencias por internet tuvo una duración de más de 4 horas y contó con la intervención especial del presidente de Colombia, Iván Duque, quien celebró igualmente la unidad de la fe cristiana en su país, agradeciendo especialmente a las congregaciones cristianas evangélicas por todo el apoyo en estos momentos de pandemia y cuarentena. Durante su discurso, Duque reconoció la labor de la iglesia en los diferentes credos durante la pandemia y anunció una pronta reapertura de los templos en Colombia. Prensa BBR. Cristianos iraquíes se preocupan por la lucha del poder de la milicia. La lucha contra el terrorismo en Irak es constante, por eso el gobierno está ideando una estrategia para darles frente a sus enemigos. Los servicios contra el terrorismo de Irak lanzaron una redada en Bagdad y arrestaron a varios miembros de la milicia de Hezbollah. La redada se desencadenó después de que uno de los líderes de la milicia amenazara al primer ministro de que conduciría fuerzas a la zona verde y asediaría las oficinas gubernamentales. De esta forma lo aseguró el portal Verdad y Vida. El PMF también controla las llanuras de Nínive, el hogar de los cristianos desplazados por el Estado Islámico. Esta incursión representa el primer intento significativo del actual primer ministro iraquí para controlar a las milicias y ha provocado una nueva ola de tensión de seguridad. Uno de los miembros del cristianismo aseguró para el medio: la gente cree que Hashib no va a perder las llanuras de Nínive tan fácilmente, después de hablar con varios residentes de Nínive sobre las implicaciones de la redada. Estas milicias a menudo crean obstáculos importantes para la construcción de las llanuras de Nínive y por lo tanto los residentes se enfrentan a cualquier rechazo significativo a las milicias con gran preocupación con respecto a posibles represalias. Según la fuente informativa, indicó que el primer ministro no descansará hasta librar a Irak de las milicias y los grupos terroristas. Asimismo, durante esta reseña destacaron que las armas deberían estar bajo las autoridades gubernamentales. Esas milicias no tienen diferencias con ISIS. En realidad son peores porque tienen poder e influencia a nivel político, agregó el periodista cristiano iraquí Steven Nabil. Nabil también comentó que fuentes militares le confirmaron que casi 600 miembros de grupos armados de las milicias llegaron a esta zona y muchos cristianos se han quejado de que históricamente la ausencia de la ley y un gobierno central fuerte en Irak ha llevado al surgimiento de grupos terroristas y otras fuerzas paramilitares. En esta situación actualmente es otro ejemplo de la rapidez con que las tensiones pueden estallar en Irak. También muestra la profundidad a la que los cristianos iraquíes deben estar constantemente en la defensa a medida que continúan surgiendo nuevas amenazas potenciales contra su existencia. Prensa BBR. Amenaza de muerte a parlamentaria evangélica por votar contra el aborto en Reino Unido. Desde la comunidad de Glasgow, el movimiento Provida más grande del país se solidarizó con la parlamentaria Lisa Cameron, quien fue amenazada de muerte a través de redes sociales, y expresaron solidaridad con la parlamentaria escocesa, doctora Lisa Cameron,
quien recibió amenazas de muerte después de votar de acuerdo con sus creencias profundas en pro de la vida. Así lo anunció la Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos del Reino Unido para el portal web Biblia Todo Noticias. Cameron es una de las 47 personas que votó en contra de un proyecto de ley que evitaba la ayuda en último minuto por parte de las activistas pro vida a las mujeres embarazadas en clínicas abortivas. Expresó la parlamentaria que la ideología pro aborto tiene sus raíces en la violencia, por lo tanto no es sorprendente cuando los activistas pro aborto incorporan esta agresión, violencia en sus acciones. Supuso conocer que en el año 2019 Cameron reconoció y recibió los mismos ataques cuando votó en contra de la ley pro aborto en Escocia, su país natal. Así lo reseñó Biblia Todo Noticias. Editorial 1 fortalece su presencia en el mercado editorial cristiano. Bajo el sello de la editorial Casa de Creación se fortalece la línea de libros Nivel 1, en donde se pretende expandir el talento literario a través del convenio firmado por los representantes de cada organismo. De esta manera lo aseguró Verdad y Vida. Sergio Daldi, dueño de la firma del Nivel 1, comentó para el medio que desde Charisma Media en Orlando, Florida, se llevó a cabo la transición, que tiene como fin incrementar la participación en el segmento que está teniendo la iglesia hispana a nivel mundial. Con un portafolio que contiene más de 450 títulos y alrededor de 100 autores enfocados en diversos temas como vida cristiana, oración, ministerio pastoral, familia, guerra espiritual, Biblias de estudio, devocional, entre otros. Casa Creación continuará ofreciendo los mejores servicios al mercado cristiano, aportando material en español de personajes internacionalmente conocidos como Mark Batterson, Ray Matos, John MacArthur, Liz Millán, Don Colbert, Iris Delgado, Cindy Trin, Danilo Montero, Ross Campbell, Laura Herrera, James Pérez, Michelle McLean, Jesús Adrián Romero, Robert Morris, Tim LaHaye, más Lucado, entre otros. Steven Strang, presidente ejecutivo de Charisma Media, declaró que el gran aprecio que le tiene a Nivel 1 y a su presidente Sergio Daldi y a su equipo de trabajo. Finalmente, el quincenario acotó que este mes de julio comienza el trabajo de consolidar la nueva organización con el traslado de sus operaciones a la ciudad de Miami para atender en una manera más efectiva, directa y económica al mercado global. Prensa BBR. 100 pastores evangélicos fallecieron ayudando a víctimas del coronavirus en Bolivia. Unos 100 pastores evangélicos en Bolivia han ofrendado sus vidas por el COVID-19. La mayoría se contagiaron cuando hacían servicio humanitario en las calles, en centros de salud y en recintos carcelarios. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Nacional Cristiano, Pastor Luis Carlos Uruquipa, donde expresó que tienen un reporte de 40 pastores del Oriente y 60 del Occidente que han fallecido por el coronavirus. Estos 100 evangélicos son de las congregaciones pentecostales eclesiásticas. Aún se cuantifican más contagiados por el virus y se encuentran en diferentes hospitales del país. Por otro lado, el vicepresidente de la Asociación de Iglesias Cristianas de Santa Cruz, Delford Gutiérrez, informó que el 6 de abril al 7 de julio se registraron 38 fallecimientos por el virus solo en ese departamento. El contagio se dio a partir de que la gente no podía salir a realizar sus compras, recabar víveres y ayudar a hacer las ollas comunes, dijo Gutiérrez. Asimismo, el presidente del Consejo Nacional Cristiano afirmó que las congregaciones serán ofrecidas como centros de salud para ayudar en esta dura situación. Ya tenemos listas las congregaciones que están en la zona de Villa Fátima, en la ciudad de La Paz y otras en el Alto, señaló el pastor, al tiempo que han convocado al gobernador de La Paz, dirigentes de las juntas vecinales, choferes y gremiales a una cumbre de la salud para prestar ayuda a la ciudadanía. Evangelio Digital.
Derrotado el intento en Naciones Unidas de garantizar el aborto para 2030 con la excusa del coronavirus. Ha fracasado el intento de Naciones Unidas de garantizar el aborto para el año 2030, aprovechando la crisis del coronavirus. Así lo dio a conocer la plataforma Derecho a Vivir, quien agradece a los más de 250.000 firmantes que ejercieron presión sobre la institución supranacional de Naciones Unidas para defender a los niños por nacer. La mesa de la 53 sesión de la Comisión de Población y Desarrollo ha cedido a las peticiones ciudadanas y ha retirado un polémico párrafo relativo a garantizar el aborto en el 2030. Por falta de consenso, tras una campaña desarrollada a nivel mundial por la plataforma internacional Citizen Go en España, representada por Derecho a Vivir, mediante la cual se levantaron las firmas en desaprobación a la propuesta. Agradezco a los más de 500.000 de ciudadanos que han presionado a la ONU para evitar el texto abortista introducido, aprovechando la pandemia del COVID-19, ha asegurado la portavoz de Derecho a Vivir, Rosana Rivera de Gracia. Ha sido una batalla larga en la que no ha habido demasiada transparencia. La Comisión de Población y Desarrollo estuvo forzando plazos para tratar de alcanzar el consenso, pero fracasó. Y esto supone una gran victoria, la victoria del derecho a la vida. Muchas gracias a todos los firmantes por haber hecho posible esta gran victoria en contra del aborto en la ONU, ha concluido la portavoz de Derecho a Vivir. Tomado del boletín de prensa de la ONG Derecho a Vivir para Prensa BBR. Freddy Rincón dice que Dios lo escogió para darle alegría a Colombia. El fútbol es un deporte que requiere de alta disciplina, con muchas exigencias no solo a nivel físico, sino que es necesario poseer un temple adecuado en el carácter de cada jugador. Es por eso que Freddy Rincón perfila dentro de estas características según las palabras de noticiascristiana.com. El futbolista comentó en medio de la entrevista acerca del juego entre Alemania y Colombia, en donde la selección cafetera se encontraba en un marcador 1-0, pero Rincón estaba en una posición de seguridad en medio de la tensión que se vivía para aquel momento. En el minuto 88 el jugador colombiano realizó un movimiento que le permitió anotar el gol que colocaría a Colombia en un empate con el país alemán. Freddy resaltó que mientras el partido no terminara, había esperanzas de conseguir punto para su país. Sin embargo, como toda gran victoria, en algunas circunstancias se cuestionan los logros de las personas. Él no fue la excepción, en donde se le preguntó si ese gol fue de suerte o lo pensó, al que respondió que fue pensado y planeado. Dios me eligió para ese momento, para llevar alegría a Colombia. No hay ámbito en donde la mano de Dios se destaque por brillar en medio de cualquier escenario. Prensa BBR. Estas fueron las noticias internacionales. Estas son las noticias del formativo BBR, mostrando el avance de la fe aquí y ahora. La noticia en análisis, los hechos en perspectiva. A sus 88 años fallece el evangelista estadounidense Morris Cerullo. Es nuestra noticia en análisis al cierre de nuestra jornada de hoy. El doctor Morris Cerullo fue un evangelista reconocido mundialmente y el presidente Morris Cerullo World Evangelist, que se fundó en el año 1961. A lo largo de sus 88 años viajó a muchas naciones, dentro de las cuales siempre destacaron las más necesitadas, ministrando en 93 países, en más de 400 ciudades de los 7 continentes, en donde capacitó personalmente, según las estadísticas de la organización, a más de 5 millones de líderes cristianos, llevando el mensaje del Evangelio a muchos millones más en sus cruzadas multitudinarias. Cerullo dedicó su vida para ayudar al dolido y hasta hace pocos meses aún viajaba más de 250.000 millas cada año para ministrar sanidad y salvación al mundo. Morris Cerullo y su esposa Teresa estuvieron casados por más de 65 años, quien ahora dirige los compromisos del ministerio tras la partida del doctor Cerullo.
El doctor Cerulo ministró personalmente a presidentes, primer ministros y cabezas de Estado en muchas naciones, y en sus concentraciones evangelísticas llegó a reunir hasta 500,000 personas al mismo tiempo. Hoy queremos resaltar lo que fue la vida, memoria y ministerio del doctor Cerulo, ya que se encuentra entre los evangelistas más influyentes del siglo pasado y de comienzos de esta década, quien a través de la pasión entregada en su ministerio ha dejado un profundo legado del cual muchos testifican hoy. Las redes se han llenado de comentarios de tantos que participaron de sus escuelas de ministerio y que también son fruto de la evangelización y de la entrega que en el ministerio desarrolló el doctor Cerulo a lo largo de toda su vida. Hoy, en el formativo BBR, recordamos la memoria del doctor Cerulo, quien invirtió su vida en servir a Dios y dejó abiertamente un poderoso y visible legado a las generaciones actuales. Esta fue nuestra noticia en análisis al cierre de hoy. Y hasta aquí las noticias del formativo BBR, que llegan a ustedes a través de la señal de Vida Visión Radio 89.7 FM. También a los que nos sintonizaron a través de la plataforma Facebook Live y en nuestra cuenta de internet vidavision.org. Les acompañamos en este día en los controles Abraham Moreno Boada, asistido de Isaías Ortiz, y en la narración tuvimos a los periodistas Jesús Romero, Luis Rodríguez y quien les habla, un servidor, Diego Ortiz. De esta manera, culminamos nuestra edición de inicio de semana de los lunes. Les esperamos al cierre de la misma el próximo viernes a la 1 de la tarde. Que continúen con nuestra programación. Este fue nuestro formativo BBR. Las noticias del avance de la fe, los acontecimientos del reino de Dios en pleno desarrollo.